sí, lo que sería que gobiernen, mejor entonces buscar una opción más homogénea. Eduardo, fue un gusto que hayas venido. No, por favor, gracias. Gracias. Vayamos ahora netamente a la economía. La Argentina está en recesión, ahí está en inflación. ¿Qué va a pasar con el crecimiento este año? ¿Qué pasa con los alimentos, los precios de los alimentos? Estamos con Aldo Piñanelli. Buenas noches, Aldo. Hola, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Cuando la presidenta dice, nos va bien, en 10 años hicimos esto, hicimos los otros, ¿no mira lo que está pasando? Bueno, parece que no, parece que es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que todo está bien cuando ya hace 2 o 3 años la economía argentina está teniendo serios problemas estructurales. Por ejemplo, el salario real desde hace 3 años que no crece el empleo privado, solo crece el empleo público, y la inflación que hasta ahora el gobierno trataba de ocultar cuando todos sabíamos la realidad, ahora descubren que la inflación es un problema muy serio. Bueno, el propio ministro de Economía había reconocido que las metas inflacionarias para ellos este año daba 30, algunos suponen que puede dar 50. Es mi caso. Bueno, no sabía. Sí, hay muchos colegas míos que hablan de una inflación proyectada del 35%. Fue un número que yo di a fin de diciembre y muchos me miraban raro porque hablaban de un 28 o 30% de inflación para todo el 2014. Y yo decía en ese momento, esto está escrito, que el piso era 35%. Y ahora estamos en un piso de 40 y puede llegar a un 50. Ahora, pero Aldo, ¿cómo aguanta un país un 40 o un 50% es que está pasando lo que está pasando. No aguanta una economía sustentable con una inflación de estas características. Porque, digo, si usted me habla de 40 o 50, ya hay economistas que dicen dólar a 10 a fin de año. Y sí, claro, porque si no acompañan con la inflación al dólar, vuelven a tener el mismo problema del atraso del tipo de cambio. Porque la devaluación era inevitable, no tenían otro camino, la caída de las reservas estaban en 200 millones de dólares por día, el tipo de cambios retrasaba muchísimo, se estaban destruyendo y se siguen destruyendo en menor medida las economías regionales, y lo que hizo el Banco Central al fin de enero es ganar tiempo. O sea, armaron un pedal financiero. Claro, que era referencia a 8 pesos y sí, bueno, congelaron por unos 2-3 meses lo que aguanta el dólar en 8 pesos, duplicaron la tasa de interés y esto ya es conocido. Hay economistas como Miguel Bain, que en su momento la presidenta citó como un ejemplo al denunciar un complot financiero, que dice que el dólar va a estar a 9.50. Y se queda corto. Depende de la inflación. Pero entonces, ¿qué tenemos que esperar los argentinos después de junio, después del Mundial? Bueno, nada. No sé por qué antes o después del Mundial. Porque dice que antes después del Mundial lo empiezan a devaluar. Yo no tomo la referencia del Mundial. Para mí el Mundial no tiene ninguna importancia ni económica ni social. ¿Pero van a empezar a devaluar ahora de vuelta? Y mire, no sé si lo van a hacer. Si no lo hacen, aunque sea gradualmente, van a volver a cometer un gravísimo error, que es anclar el tipo de cambio, atrasar el tipo de cambio para que no haya más inflación. Y van a entrar nuevamente en una situación de recesión, de alta inflación, de fuerte déficit fiscal, y el gobierno no se le cae una idea de cómo resolver esto. Esta es la realidad. Hay un montón de maneras de salir. No es el equipo económico no resulta. No creo que en el gobierno opinen tan distinto a lo que estoy diciendo. Hay gente del gobierno que piensa que habría que hacer cosas que no hace. El equipo económico que está hoy en el gobierno realmente no encuentra ninguna salida a la situación. La economía no crece, la inflación sube, el empleo cae, la pobreza sube. ¿Qué están esperando? Yo el dato que tengo, que fue el motivo de la editorial hoy, fue que la presidenta se comenzó a preocupar por la economía y quiere conducirla a ella, no sé, con Kicillof o con el presidente del Banco Central, no sé con quién. Vamos a hablar claro. Yo en enero, en noviembre, cuando subió Capitanich jefe de gabinete, Fábregas Banco Central y Kicillof ministro de Economía, dije en ese momento, de Capitanich tengo duda, ojalá le vaya bien. De Kicillof no tengo ninguna duda que no le va a ir bien. Y Fábregas, pongámosle una ficha, porque es un tipo racional, yo lo conozco, había puesto en el Banco Central un equipo de carrera de la gente de línea y asumía las dificultades de tener un mercado blue. Recuerda que la anterior gestión del Banco Central decía el blue no existe,
emitir moneda no produce inflación. Dijeron tantas cosas. Bueno, está bien, pero ¿qué hizo? ¿Te acuerdas que decía, estaba prohibido mencionar el blue? Pero sí, si a mí me llamaban por teléfono porque yo hablaba del tema, digo, ¿qué no existe? Ojo que a la larga los precios de cualquier economía, como la Argentina, se referencia en el dólar blue y no en el dólar oficial. Ahora, Aldo, con este cuadro, digo, esta es una hipótesis, que nadie malentienda. ¿Hay margen para cambiar el equipo económico? Sí, no solo hay margen, yo creo que va a haber una necesidad. Hoy por hoy, en la Argentina de hoy, tanto interna como externamente, el único funcionario del área de economía que tiene cierta credibilidad es Juan Carlos Fábregas. Del resto, nadie le cree ni ellos mismos. Hoy la Argentina... Ahora, perdón, no sé si lo va a hacer, ni pobre Juan Carlos. Esto es una hipótesis. Yo, la verdad que... No le complique la vida. Exactamente, no estoy proponiendo nada. La Argentina hoy está en inflación, está en recesión, está en estancamiento. A ver, técnicamente estamos en esta inflación, estamos en un estancamiento, la economía dejó de crecer, ya el año pasado creció muy poco, este año está creciendo nada, el primer trimestre, inclusive informe del INDEC, hay una caída de 0,5%, si se repiten 2 trimestres de caída de la economía estamos en recesión, y si no es estancamiento. Segundo punto, para que darle presiones a la gente. ¿Qué va a pasar con los precios y los precios de los alimentos? Pues el gobierno apuesta a los precios, cuidado, que digo, por mi experiencia no funcionan, pero bueno. No, ya sabemos que eso no funciona. Mire, lamentablemente en el rubro alimentos hay muy malas noticias, y esta mala noticia no es nueva. Desde el 2003, que asumió el kirchnerismo, hasta fines del 2013, alimentos y vestimenta, que es lo que usan los pobres, aumentó 12 veces. Está el número, 12 veces. Lo que valía 1 peso, hoy vale 12. La parte de entretenimiento, vivienda y automóviles, que es lo que usan los más ricos, aumentó 6 veces. Quiere decir que en estos 10 años, pero esta es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? En el último año, los alimentos, la verdadera canasta, que ya no informa el gobierno, porque ni siquiera informa canasta y pobreza, aumentó un 53% en los últimos 12 meses, dato histórico. Bueno, el gobierno evitó dar la canasta de porque aumentó un 53%. De pobreza, claro, pero ¿qué hace? Oculta datos. Entonces, cuando ahora... yo digo la inflación es del 50, ya se dio el 50% en alimentos. ¿Usted sabe que en la nueva canasta de los precios nuevos que informa el gobierno, solo el 33% de lo que gasta una familia tipo son alimentos? Que en una familia pobre, que hoy es la mayoría de las familias, porque no solo... Sí, hablamos de índice de pobreza entre 27 y 30% en la Argentina. Solo hay un 27% de pobreza, pero después hay un gran sector de gente que está trabajando, que está en el límite de la pobreza, que gana 6.000, 6.500 pesos, que el 80% de lo que consume son alimentos. Déjeme seguir preguntando, ¿empleo o desempleo? ¿Cómo se lo pregunto? No, el empleo viene cayendo, se sostuvo por 2 motivos. Primero, porque aumentó el empleo público. Hay 4 millones de empleados públicos en Argentina. En el 2002 había 2.300.000 empleados públicos. Y en segundo lugar, bajó la cantidad de gente que busca trabajo. Por eso no es más alto el desempleo. El desempleo está comenzando a ser un problema, pero más problema es la gente que estando empleada tiene miedo de perder el empleo. ¿No? Dólar. Y el dólar está atrasado nuevamente. Yo ayer estaba viendo por televisión que vinieron 3, 4 artistas extranjeros a cantar con dólar, y yo le decía a mi señora hoy, digo, seguramente ves como el dólar está atrasado porque todos estos tipos vienen a cantar no venían, porque no venían con el dólar caro. No, el dólar de 8 pesos oficial no está tan atrasado como a principios de año, pero no nos olvidemos que la inflación de estos 4 meses real fue del 16%. Si el mismo gobierno en enero habló que el dólar de convergencia era 8 pesos, no hay que ser un gran economista para darse cuenta que si actualizo por la inflación real, hoy tenemos un dólar mínimo de 9 pesos de valor de convergencia en el dólar oficial. Consumo. Y el consumo está en franca caída, inclusive por primera vez en muchos años cae el consumo de alimentos. Cayó el 1,5% según información de los supermercados. Ni hablemos de vestimenta, que cae un 5%, construcción que hay un 6%, la industria que hay un 6,6%. Bueno, la construcción 5,9%. Otro dato, sí, la construcción 5,9%.
Otro dato para tener muy en cuenta. Este es un gobierno que habla que reindustrializó el país. ¿Ustedes saben cuánto era el porcentaje de participación de la industria en la infame década 90? No. 20%. ¿Y ahora? El PBI, 17%. ¿Dónde está la reindustrialización? Gracias por haber venido. Ahora, ojo que todo esto tiene muchísima solución. Hay que tomar buenas medidas. Vamos a hablar ahora con Laura Di Marco, es una colega, un placer hablar con ella. Generó un éxito editorial y una conmoción política con su libro sobre la cámpora.